Bienvenido a Musicoterapia, historias de música y vida. Un espacio en que la salud y la música nos van a contar muchas historias conducidas por Lucía Barea. Hola, bienvenidos a este tercer capítulo de Musicoterapia. El tema de hoy tratará sobre la musicoterapia clínica con bebés y tendremos a una invitada de lujo quien nos acercará a este maravilloso tema, la musicoterapeuta Alejandra Giacobone. A todos los oyentes decirles que presten especial atención intentando activar una escucha profunda, intuitiva y creativa. Que busquen un lugar cómodo en casa o un momento de relax, de tranquilidad dentro de su día para escuchar lo que viene a continuación. Que intenten hacer un paréntesis porque el podcast que está a punto de comenzar va de escuchas. Canción de cuna, arrullo, nana, canturreo. Lenguajes sonoros, dimensiones del lenguaje para pensar la expresividad humana, corporal, verbal, sonora. Nos criamos en un contexto singular. Escuchar y hacerse escuchar son dos caras de una misma moneda. Existe una circularidad. Y en este devenir surge el derecho a que el otro me escuche. Derecho al silencio. Escuchar el lenguaje sonoro temprano nos afirma justamente que escuchar es una capacidad humana anterior a la comprensión del significado de las palabras. Desde el vínculo temprano, el lenguaje sonoro musical está involucrado en los intercambios subjetivantes. ¿Qué es una escucha trabajada? Oír es un acto fisiológico. Escuchar es una construcción humana. ¿Qué es una escucha trabajada? Sutilezas de la sonoridad temprana. ¿Cuánto ofrezco? ¿Cuánto convoco? ¿Cuánto espero? Mutualidad y co-construcción. Maternez. Manié, que es singular y vincular. Intersonoridad, trama que se configura entre el adulto que aloja al bebé más los sonidos que el bebé tiene. Musicalidad primordial, condición de la especie humana, matriz de la humanización, andamiaje subjetivo. La producción expresiva, a la que prestamos especial atención, presenta cualidades perceptibles en tanto pausas, acentuaciones, entonaciones, puntuaciones, densidades, distancias, silencios, diferencias sutiles y sustanciales. Las cualidades sonoras de los intercambios. Escuchar un decir, dar oídos, dar lugar, donar escucha. Hasta aquí un momento lúdico, poético, si se quiere, hecho de ideas, decires, reflexiones de la invitada Alejandra Giacobone, donde hemos disparado frases. Entonces ahora daré paso a que construya y ordene el discurso nuestra invitada para que resuelva esta especie de puzzle o rompecabezas con todos los conceptos que hemos ido arrojando. Alejandra Giacobone, estás por aquí con nosotros, ¿verdad? ¿Cómo estás? Sí, aquí estoy, muy bien, muy entusiasmada y muy contenta y muy agradecida. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, Alejandra. Voy a pasar a presentarte formalmente, ¿vale? Voy a leer el currículum que me has pasado y dice así. Alejandra Giacobone es musicoterapeuta, graduada en la Universidad del Salvador
En 1986 se dedica a la clínica de niños desde los comienzos de su ejercicio profesional, formada en observación de lactantes y especializada en desarrollo infantil temprano y especialista en estimulación temprana por la Universidad Tecnológica Nacional. Ejerció la docencia universitaria desde el 91 hasta 2013, siendo tutora de prácticas clínicas en la Universidad de El Salvador y titular de cátedra en la carrera de musicoterapia de la Universidad Abierta Interamericana. Docente invitada en seminarios, cursos de posgrado del ámbito público y privado orientados a la temática en infancia y niñez. Ha disertado sobre la clínica musicoterapéutica en niños con discapacidad y en atención temprana infantil en varios eventos científicos. Participa en el diseño e implementación de programas de cuidado y acompañamiento a familias y niños con discapacidad en organismos gubernamentales y no gubernamentales. Integra equipos de expertos en instrumentos de seguimiento del desarrollo infantil del Ministerio de Salud de la Nación Argentina y se desempeña en asesoramiento y consultoría de equipos e instituciones interdisciplinarias. En la práctica privada se dedica a la atención de pacientes, supervisión y formación de musicoterapeutas en clínica de bebés y niños pequeños. Coordina una red prestacional musicoterapéutica en Argentina. Supervisora clínica de los equipos de musicoterapeutas en salud pública del Hospital de Niños Gutiérrez de Salud Mental, del Hospital Tornú de Pediatría, del Hospital de Niños Ludovica de La Plata y del Centro de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana El Nido en la provincia de Buenos Aires. Es autora de varias publicaciones en libros, revistas y medios académicos y científicos. Investiga la inclusión musicoterapéutica en el sistema de salud argentino, dedicándose al asesoramiento prestacional para familias, profesionales e instituciones. Participa activamente en el movimiento por la Ley Nacional de Ejercicio Profesional de la Musicoterapia. Miembro de la Comisión Directiva de SAPI, Sociedad Argentina de Primera Infancia, y coordinadora del capítulo Vínculo Temprano. Integra el Fórum Infancias, Red Federal, como participante activa de la Comisión de Clínica en Ciudad de Buenos Aires, miembro de la Asociación Argentina de Salud Mental y cofundadora de la Red Pilar, equipo interdisciplinario para el abordaje del sujeto en contexto. Coautora del tomo 1, Musicoterapia en la Infancia, editorial Diseño 2015, socia fundadora del equipo MIN, Musicoterapia en la Infancia y la Niñez, socia fundadora de Musicoterapia Clínica Red Argentina y miembro fundadora de la agrupación ética profesional en musicoterapia Agrupadem. Alejandra, buenas tardes. Bueno, aquí vamos con el contenido de todo ese marco tan amplio, que bueno, sí, me representa bastante porque me implica en varias cuestiones que tienen que ver con la profesión y con la elección de la profesión, ¿no? Yo pensaba en este espacio que se llama Música y Vida, y si bien eso me presenta profesionalmente y presenta mi trayectoria en estos 30 y pico de años que llevo ejerciendo la profesión, bueno, yo llego a la musicoterapia por una profunda experiencia corporal y musical, ¿no? Me parecía importante como arrancar con esto porque uno no llega de cualquier manera a la musicoterapia. Después, en el mejor de los casos, se deconstruye y se va transformando en un clínico o en un teórico o en ambas cosas. A mí me han interesado mucho las cuestiones legales y normativas que acompañan las profesiones de la salud, la perspectiva de derechos de las personas, de los niños en particular y de los profesionales y de los musicoterapeutas específicamente, pero todo eso fue llegando a través de una profunda experiencia de mí misma en la danza y por la danza llegando a la música, no al revés, y eso, bueno, tiene una influencia en mi modo de hacer clínica y de pensar la musicoterapia también, ¿no? En este rompecabezas que preparaste, primero, bueno, la verdad que es como conmovedor escuchar en otra voz los contenidos propios y tan bien
tan bien dichos, ¿no? Tan hechos cuerpo en tu lectura. Yo te agradezco profundamente porque fue muy hermoso escuchar el modo en que lo armaste, porque tiene, como habíamos pensado, una idea juguetona, que bueno, de eso se trata, ¿no? De jugar, no de hacer que jugamos, sino de jugar. Acá no estamos haciendo que conversamos, estamos conversando. Yo espero no monologar demasiado, porque a mí me gusta mucho hablar. Y también me parecía introductorio a todo este rompecabezas que voy a tratar de ir como haciendo lazo. Esto que a los musicoterapeutas, o al menos a algunos musicoterapeutas, cuanto más nos vamos metiendo en la conceptualización de la clínica primero y de la comprensión de lo humano después, a partir de la clínica, se nos hace cada vez más complejo pasar a palabras un fenómeno y unos fenómenos tan inefables, tan, digamos, expresados y experimentados, casi como una performance donde no alcanzan las palabras, pero tampoco alcanza la música, ni alcanza las artes. Hay un cierto esfuerzo que hacemos con las palabras para poder transmitir a través de ellas, que es el modo en el que los seres humanos nos comunicamos en gran medida, tratar de hacer llegar con palabras, ideas y conceptualizaciones que han sido profundamente experimentadas, no a través de la palabra, sino de los sentidos, de los decires, esto como para ir empezando. Para está empezar. Muy bien, ¿no? Ahí está radica la gran dificultad, ¿no? Que tenemos de traducir lo que tú decías, lo inefable, ¿no? Esta inmensidad, porque pasan cosas como que nos quedamos que estamos realmente diciendo aquello que queremos decir. Yo pasé por varias etapas en la medida que fui conceptualizando, ¿no? Porque cuando yo te escuchaba también en esto que me pareció interesantísimo, me presentó un panorama como para poder ir tejiendo para atrás y para adelante, porque no es que yo un día fui a la facultad y otro día me recibí y otro día atendí y otro día hice un libro y hablé de musicalidad primordial. No, esto es un recorrido primero de profundo estudio, y de profundo estudio general, ¿no? De lo que ya estaba desarrollado, que es un poco también lo que a veces uno critica, ¿no? Cuando aparece alguien descubriendo que parecería que los bebés se comunican de una manera que no es solo verbal o corporal, y se presenta como un descubrimiento, y uno lo que critica es, pero no hay relevamiento del estado del arte, porque los musicoterapeutas sabemos esto por lo menos hace 50 años, y alguna que otra cosa escrita al respecto hay. Yo estudié mucho, sigo estudiando, pero digamos que en los primeros 20 años de ejercicio yo estudié mucho, estudié neurodesarrollo, estudié psicoanálisis, estudié desarrollismo, estudié muchas cosas para poder como entender lo que pasaba. Y a partir de eso, poder definir que lo que he ido haciendo es conceptualizar la clínica. Fundamentalmente, o sea, yo creo que la potencia de la musicoterapia y su origen también es fundamentalmente clínico en el sentido de que es en ese encuentro con el otro, a través de lo musical, con lo musical, por lo musical, que hemos ido construyendo teorizaciones, conceptualizaciones, no métodos. Yo no soy muy amiga ni de los métodos ni de los modelos, porque para mí son formatos estancos y la clínica no lo es, porque los sujetos no lo somos. Entonces, ha habido un camino para llegar a estar hoy diciendo la ruptura epistemológica que de alguna manera algunos musicoterapeutas que trabajamos en desarrollo infantil temprano planteamos, es la de la musicalidad primordial. ¿Por qué decimos que es una ruptura epistemológica? Por mucho de lo que vos viniste como leyendo ahí en ese rompecabezas, ¿no? Cuando pensamos, y siempre voy a decir esto a algunos, ¿no? Porque no es que
yo no represento la musicoterapia, ¿no? La musicoterapia es como, bueno, es una disciplina muy grande, en algunos países es una profesión, como en Argentina, en otros está en proceso de profesionalizarse, tiene distintos estatutos académicos que la preexisten, digamos que, bueno, entonces yo voy a hablar desde una manera de concebir la musicoterapia que tenemos algunos musicoterapeutas, donde la idea de la musicalidad primordial, que no es una idea, la musicalidad en sí no es una idea mía, ni de 2 o 3 musicoterapeutas, la idea de la musicalidad es algo que se viene trabajando desde otras corrientes, pero la musicalidad primordial sí como concepto es una construcción que hemos desarrollado con Luciana Licastro, con quien comparto la tarea en MIN, además de con Gustavo Gauna, ¿no? Uh-huh. Los tres venimos trabajando mucho en esto y específicamente en todo lo que es lo tempranísimo con Luciana. Nosotros lo que vamos a decir es eso, la musicalidad primordial es lo que nos funda como humanos. Para eso hubo un tiempo donde pensamos que la clínica musicoterapéutica no tiene su núcleo en la música, sino en la escucha. O sea, lo que define, lo que caracteriza, lo que marca la especificidad del musicoterapeuta y de la musicoterapia no es la música, es la escucha. Una escucha específica, trabajada. Una escucha trabajada. Que ahora vas a explicar también, ¿Qué es voy a explicar un trabajada? Poquito eso, porque si no empezamos por ahí es muy difícil después comprender, ¿no? Pero me parecía importante ubicar esto. La musicalidad primordial es un concepto de los últimos a los que hemos llegado con todo este recorrido. Hemos ubicado que la musicalidad primordial es una condición de la especie, no es una condición de la cultura como la música. A la música, digamos, se accede y se construye y representa una cuestión cultural. La musicalidad es de la especie. La ruptura epistemológica que esto representa, en el modelo binario de pensar al ser humano, ¿no? Como que el ser humano se construye porque arma un cuerpo al que después se accede verbalmente. Nosotros vamos a decir, hay algo más, no alcanza con estas dos instancias. Ese algo más es la sonoridad. La sonoridad humana se organiza en la musicalidad primordial y en muchos casos precede la construcción del cuerpo, no del organismo. Esto como cuestiones teóricas más complejas, sí. Pero estoy haciendo como un camino retrospectivo. Y esto viene de la idea de si el núcleo es la escucha, bueno, no es la audición. Oír es fisiológico, venimos con la capacidad de oír, de ver. Por ahí estamos más acostumbrados, como dice Susan Mayel, una psicoanalista italiana, por abuso del nervio óptico, estamos más acostumbrados a entender la diferencia entre mirar y ver. Uh-huh. Pero parecería que oír y escuchar es más o menos lo mismo. Uh-huh. O que del oír al escuchar, la marca es la comprensión de la palabra, del significado de la palabra. Y si esto fuera así, no podríamos escuchar música o no podríamos distinguir la música de la voz hablada, aunque alguien hablara en otro idioma. Porque no entenderíamos semánticamente, pero claramente distinguimos cuando alguien habla de cuando alguien canta. Uh-huh. O hay música en una cultura. Yo puedo escuchar algo que forme parte, no sé, de una oración, de una cultura que yo desconozco y puedo creer que es música. Porque para mí en grama cultural, ese modo de armar melódicamente algo y la relación entre esas formas sonoras, a mí me suena a música, no me suena a rezo, por ejemplo, ¿no? Cuando empezamos a pensar en esto de la escucha, no es algo que se me ocurrió a mí ni a Luciana, sino que es una consecuencia de mi maestra. Mi maestra es Elcira Belloc. Elcira Belloc es una de las, digamos, musicoterapeutas que menos ha escrito en términos de publicación, casi como una casi Sócrates de la musicoterapia, pero que ha transmitido en sus formaciones, en sus supervisiones. Yo estudié junto con otros colegas durante más de 20 años con ella, supervisando y estudiando la clínica, el detalle, y ella
fue la primer directora de una carrera, la primer musicoterapeuta que dirigió una carrera de musicoterapia en la Argentina, ¿no? O sea, Argentina, como muchos otros lugares, la musicoterapia proviene del campo de los médicos interesados por la música o de los músicos interesados por la salud, y cuando se van creando las formaciones académicas, bueno, suelen estar en los orígenes llevadas adelante por médicos, psicólogos, músicos, artistas, ¿no? Una suerte de otras disciplinas, ¿no? Otras disciplinas. La construcción de un musicoterapeuta que pueda hacerse cargo de también hacer crecer la disciplina, bueno, en Argentina yo tuve la suerte cuando entré a la facultad que estaba el CIRA, era la primer musicoterapeuta que dirigía la única carrera que teníamos, porque ahora hay un montón, pero en ese momento la única carrera era la de la Universidad de El Salvador, carrera de grado, universitaria, o sea, por ese lado venía todo bien, pero dirigida por médicos. Y cuando el CIRA empieza a dirigir, también hay una ruptura en el modelo medical. Ella trae muchas ideas del psicoanálisis porque a ella le interesaba, pero no para construir una musicoterapia psicoanalítica, sino para hacer una trama que nos dejó una huella a casi todos los musicoterapeutas que después del CIRA, estoy hablando del año 82 más o menos, 83, después del CIRA hubo mucha producción conceptual en Argentina, muchísima, y yo estoy profundamente convencida que tuvo que ver con eso que ella trajo, que también venía profundamente impregnado de su formación en Francia con Pierre Schaeffer. Entonces, toda su formación en música concreta, su formación directa, porque ella fue discípula directa de Pierre Schaeffer, bueno, es lo que trae a la escena, digamos, de la especificidad, la escucha trabajada, escuchar el objeto sonoro, no como fuente, sino como objeto, la escucha del discurso sonoro, la sutileza del modo, digamos, de hacerle lugar a eso que suena, y profundamente basado en la cusmática, que es, digamos, ella siempre nos hablaba de esto, bueno, la cusmática, que era de lo que hablaba Schaeffer también, este modelo pitagórico de escuchar. Bueno, Pitágoras no se dejaba ver cuando daba sus clases, estaba detrás del cortinado para que los alumnos se concentraran en lo que sonaba y en lo que él decía. Ella hace una especie de traspolación con Schaeffer a lo musical, que bueno, lo que va a pasar con el podcast es esto es una experiencia cusmática. Tal cual, ¿no? Lo estaba pensando. Pero la escucha trabajada tiene muchas cuestiones del modo de analizar, tipo morfológicamente, el discurso sonoro que tenía Schaeffer y que tiene la música concreta, y después el CIRA va construyendo junto con quienes nos formamos con ella este modo de trabajar la clínica, ¿no? O sea, nosotros grabamos, no es que grabemos toda la sesión, grabamos porque a medida que uno va teniendo horas de escucha, también va como ejercitando en qué momento grabar, en qué momento no, y cómo a partir de un fragmento de 1 minuto, 2 minutos de audio de una escena clínica, uno lo recorta, se hace una escucha que no es directa, es una escucha reducida, porque yo escucho en otro momento algo que sucedió, que aconteció, y en ese fragmento es posible analizar montones de características de ese discurso que dan cuenta de ese sujeto en ese interactuar y de esos sujetos, del clínico y del paciente y de la trama que arman entre ambos. Y esto es una ejercitación que no se puede ni apresurar, porque no se puede escuchar mucho porque el oído se satura y la escucha también, se escucha procesualmente. Entonces yo puedo decir que llevo 30 años haciendo una audición y una escucha trabajada de distintas situaciones que me ayudan a tener en el momento de la clínica esa capacidad de percibir cuando un objeto sonoro está volviendo a aparecer, cuando un motivo melódico está volviendo a surgir, sin necesidad de que sea el motivo melódico de una canción. Eso es fácil. Todos tenemos formación musical, los musicoterapeutas. Cualquiera, digamos, puede escuchar un motivo, y si uno está más entrenado en escuchar música electroacústica o música concreta, también lo va a encontrar. Pero en la clínica hay
motivos melódico-rítmicos que nosotros tomamos, ¿no?, para trabajar, ¿no? A mí ahora cuando te escucho me viene la técnica, ¿no? En un músico lo que vendría a ser la técnica, que para luego lograr esa libertad expresiva, ¿no? Que tan deseada, o en un gran deportista la técnica para luego ser brillante, ¿no? Es lo que te da esa libertad, pero esa libertad necesita esa otra parte de contención y de disciplina, ¿no? Otra vez el binomio, pero bueno, es para entenderlo. Cuando nosotros decimos, o yo, digo, la musicoterapia es una disciplina profesionalizada, o sea, no pierde las características de disciplina, y para configurarse como disciplina, sí, obviamente hay técnicas. Yo pienso que las técnicas siempre están al servicio de la comprensión de lo que sucede y no de encajar lo que sucede en la teoría. Ya. Esto es lo más tremendo de los métodos, ¿no? O de mi modo de pensar los métodos. Más en un momento, digamos, donde cualquiera construye un método rápidamente. O sea, yo como voy, le pongo la marca registrada y invento un método en una tarde, y el mundo, digamos, de la medicina y de la salud, el de la educación también, pero en particular el de la salud y el de la salud de las gravedades de la infancia, está absolutamente tomado por un modelo, digamos, de producción de marcas registradas y de métodos que se venden con pago de patente, ¿no? O sea, uno a veces se pregunta, bueno, la gente que va y paga esa fortuna para el método X de aplicación de musicoterapia en autistas o de aplicación de tal método en síndrome de Down, esas personas que estudian eso, ¿se fijan si eso es un método validado por una universidad, si hay una investigación académica atrás, si hay alguna publicación en Biblioteca Cochrane o aunque sea en Google académico, o es un señor que inventó, creó una marca registrada y entonces yo estoy pagando a la R adentro de un circulito? O sea, estoy pagando una marca registrada. Una marca, están comprando una marca. Están comprando una marca, y esto, digamos, no hay nada que después se naturaliza con la certificación internacional. Sí, yo te puedo dar una certificación internacional, puedo decir que vos estás certificado, pues supervisaste conmigo 5 veces, entonces yo te certifico, te certifiqué yo, es internacional, sí, yo por Zoom. No, digo, como esta pérdida a veces de la realidad. Soy bastante cuestionadora de cuando algo, digamos, la técnica, vuelvo a esto, tiene que estar al servicio de ayudarme a mí a hacer un trabajo serio, a escuchar, a tener ciertos parámetros para entender lo que está pasando, pero en el encuentro con el otro sé muy poco. Tú estás hablando de la ética, del otro. Alejandra, sí, ahora estás hablando de la ética, no de la técnica. Sí. Y bueno, pero la técnica sin ética no es nada. Es más, la técnica sin ética está cuestionado por los principios bioéticos mundiales, porque técnicas fuera de toda bioética ha habido en la historia de la humanidad para tirar al techo. Entonces, esto de la escucha trabajada es interesante, porque no es que la escucha trabajada es una marca registrada, no lo es, no es un método que uno se forma con una estandarización, no, se va transmitiendo de esta manera. O sea, yo con la gente que formo, que se va formando conmigo, porque fui docente universitaria muchos años y porque después me interesó mucho la supervisión clínica. A mí todo lo que esté metido en la clínica me apasiona, siento que es donde mejores herramientas tengo. Me sigo formando a mí misma en el supervisar al otro, me supervisan a mí también, ¿no? Esto de no es que llegué a un momento donde, bueno, ya está, yo ya estudié, yo ya supervisé, yo ya hice terapia, ahora, no, yo soy paciente de un analista, yo elegí hacer psicoanálisis hace muchos años y sigo y soy paciente y también tengo pacientes. Uh-huh. Estudio, sigo estudiando, siempre hay algo, yo me pongo a estudiar, entonces también puedo formar gente, pues voy nutriendo mis modos de transmitir, mis intereses, y también, digamos, hago clínica y por eso puedo supervisar la clínica de otros. Hago menos clínica que en otros momentos de mi vida que atendía mucha más cantidad de pacientes. Ahora yo ya tengo colegas que he formado, entonces gente que trabaja conmigo, que yo derivo pacientes que me llegan a mí
digamos, con mucha confianza y son colegas que a la vez siguen supervisando con esta línea de trabajo. Entonces, bueno, uno va como extendiendo esto y haciendo mucho foco en la infancia, ¿no? O sea, el capítulo de hoy es eso, la clínica de bebés. Pero no podía llegar a la clínica de bebés sin, por lo menos, armar un pantallazo de cómo pienso la musicoterapia en relación a estas rupturas epistemológicas, a estas construcciones de conceptualización a partir de la clínica, cómo voy llegando cada vez más a recibir pacientes más pequeños, niños más chiquititos, que también tiene que ver con un fenómeno no solamente musicoterapéutico, sino internacional. Cada vez hay más investigación, intereses, desarrollo acerca de lo que les pasa a los bebés. Claro. Lo que necesitan los bebés. Obviamente yo soy muy afín a todas las líneas de trabajo y de pensamiento profundamente basadas en la clínica, no solo en la teorización, sino con trabajo de campo que dice, bueno, esto sería de esta manera, que tiene que ver con el valor que tiene el vínculo, ¿no? O sea, no existimos por fuera del vínculo. El ser humano no existe por fuera del vínculo. Esto está recontra demostrado, no voy a ocupar tiempo acá, lo sabemos todos. O sea, por fuera del vínculo no hay humanización. Entonces, al trabajar en profundidad sobre estas cuestiones del vínculo, es que fui arribando a esta idea, a este descubrimiento que en realidad venía estando ahí muy presente. A partir de la escucha trabajada de los pacientes, uno va encontrando cómo ese trabajo con la sonoridad, esa organización que se va produciendo, ese encuentro, la materia del encuentro es profundamente anclada en la musicalidad, distinguida de la música. Tiene que ver, la musicalidad tiene que ver con la música, por supuesto. Es el modo, como diría el lenguaje, desde el que podemos analizar la musicalidad. Sería como con el lenguaje verbal podemos analizar un montón de cosas del desarrollo. Bueno, con el lenguaje musical podemos analizar y pensar, pero para ubicar que la matriz en la que los seres humanos venimos a ser alojados humanamente es la matriz de la musicalidad. Porque hay no solamente un modo corporal de dirigirse al bebé, de recibir a este bebé desde antes de nacer. Bueno, ya tuvieron un podcast sobre este tema, pero yo tengo mis conceptualizaciones al respecto también. O sea, el bebé está en el mundo antes de nacer y después de nacer formalmente, alojado en una matriz que es fundamentalmente de la musicalidad. O sea, hay un tempo, hay un ritmo, hay motivos rítmico-melódicos que sostienen, pausan, continúan, hay matices, hay un montón de características que son del orden de lo musical. ¿No? Y singulares de ese. Exactamente, de ese niño. Por eso es cuando uno dice, bueno, es irreproducible. Acá hay algo que tiene que ver con el maternés, mañés, mamané, madrecía, todos los nombres que tiene el maternés. Uno de los primeros cuestionamientos que hicimos con Luciana a esto fue justamente cuando estábamos arribando a la idea de intersonoridad. En las etapas tempranas de la vida, el encuentro con el bebé es fácil escuchar el maternés, ¿no? O sea, el adulto que se dirige al bebé en la panza o al bebé fuera de la panza, se dirige con una modalidad particular del uso, podríamos decir, prosódico, ¿no? La prosodia, que es la musicalidad del lenguaje verbal. No es la entonación es anterior. Lo entonacional viene antes de lo prosódico. Lo prosódico no existe si no hay lenguaje verbal. Pero, como el adulto, en el mejor de los casos, tiene lenguaje verbal, se dirige al bebé de una manera que está totalmente estudiada, sube una octava, estira los finales de las palabras, estira las vocales, pone como mucho más énfasis en la entonación de la vocal, porque obviamente con la consonante no podemos entonar, como un poco imposible. Hay más vocales que consonantes en el lenguaje verbal, porque es la manera de hacer entonamiento, de entrar en tono con la producción del bebé.
pero siempre estuvo como pensado como algo del adulto, es lo que el adulto le ofrece al bebé. Sabemos que es diferente en cada cultura, pero lo diferente no es estas características musicales del maternel. Las características musicales son las mismas, cambian de acuerdo al tipo de voz de la persona que lo produce, en la lengua que los habita. Intervalos, ¿no? Los intervalos que en otras culturas se usan en medio tono, ¿no? Estas cosas, totalmente. ¿no? Estas características. Que forman parte de la lengua, no solamente de la música, pero bueno, como forman parte de la lengua, forman parte de la música. Nosotros lo que vinimos a traer con la idea de la intersonoridad es que el materné, para ponerle uno de los millones de sinónimos que tiene, se co-construye. El materné, y tengo un ejemplito en audio que después podemos escuchar. El materné tiene que ver con la intersonoridad, o sea, es una trama intersubjetiva. Hay una producción del bebé, elementos de la producción del bebé, rasgos que inevitablemente el adulto, siempre hablamos de salud, ¿no? Porque cuando esto no pasa, detectamos signos de riesgo. El adulto inevitablemente por su escucha, que la tiene más allá de la audición, toma y va modificando el maternés que haría si yo ahora me tengo que imaginar. Yo me puedo imaginar un bebé, por supuesto. Soy un adulto más o menos saludable, yo me puedo imaginar que tengo un bebé. ¿Y qué le hablo en maternés? Hola, hermoso, qué lindo que sos, chiqui. Ahora, ese bebé que yo me imaginé no existe realmente, no me está arrojando elementos, pero sí los tengo internamente. Inevitablemente, cuando yo hago esto en algún bebé que he tenido en mis brazos, pienso. Puede ser mi hija, mi sobrino, un paciente, no sé, algún bebé, estoy imaginando y estoy evocando algunas sonoridades de ese o esos bebés que modifican mi materné. Entonces, esto es una de las primeras ideas de la intersonoridad que irrumpen también en la idea de desarrollo. O sea, no es que los adultos recibimos un ser a construir. No, co-construimos. Ese ser ya trae cosas, ya viene con un sí mismo emergente, como decía Daniel Stern. Gran lectura para los musicoterapeutas, los materiales de Daniel Stern. Ya viene con cosas, obviamente, no terminadas, inmaduro, pero nosotros también nos co-construimos con cada bebé, con cada niño pequeño que tenemos ante nosotros. También nos seguimos humanizando en ese encuentro, y cada encuentro es único. Y cada materné es de este adulto con este niño, con todas sus historias cortitas o larguísimas, jugadas en esa sonoridad que va haciendo que el cuerpo se mueva de determinada manera. Esta es la otra, digamos, ruptura epistemológica acerca de, es la sonoridad la que va configurando en su organización temporal, rítmico-melódica, fraseo y todas las características que podamos pensar de la música, intensidades, densidad cronométrica, es esos modos sonoros los que también co-construyen nuestro cuerpo en relación con ese organismo del bebé que se va transformando en un cuerpo por el encuentro, ¿no? Por ello sé que esto es como complejo, a veces complejo, claro que es complejo, pero bueno, vos bien. me dirás, no, me dirás cómo voy y vengo de esto. No, a mí ahora de toda esta última frase que dijiste me quedé y apunté, porque es un tema que yo quería que habláramos, el tema de jugar, de jugando, dijiste jugando, la parte, ¿no?, de la creatividad y de jugar, y ¿qué nos puedes aportar de? Bueno, la musicalidad primordial, esto que estaba tratando, como yo después te puedo leer, por ejemplo, una definición, no me gustan tampoco mucho las definiciones, pero hay que ir, digamos, ubicando a grandes rasgos un concepto de musicalidad primordial que fuimos como construyendo para poder releerla, ¿no? Y entender un poquito más. Tenía algunas cositas para leer que por ahí está bueno. Claro. La musicalidad primordial tiene funciones. O sea, si nosotros decimos lo que nos funda como humanos es esta idea de musicalidad primordial, que es tan abstracto como concreto.
concreto porque hay un cuerpo, una escucha y un encuentro que dan cuenta de que la musicalidad primordial existe. El maternés, la intersonoridad, los componentes protomusicales de la intersonoridad se escuchan, se oyen y se escuchan. Yo digo que los musicoterapeutas, más que ojo clínico, tenemos oído clínico. El oído se transforma en un oído clínico, ¿no? Y uno va como, bueno, teniendo, en la medida que va trabajando esto, va teniendo más elementos para oír esto. Desde ese lugar es que jugar, y esto obviamente tampoco es un invento mío, o sea, a mí me parece importante siempre aclarar esto, ¿no? Uno va integrando conocimientos viejos y nuevos y confrontándolos con la clínica y con otras cosas, pues yo a partir de la clínica fui llegando a comprender la crianza y a capacitar gente en relación a crianza y a nutrirme de los conocimientos de otros en este aspecto. Entonces, bueno, hay cosas que estuvieron siempre y uno por ahí lo que hace es resignificarlas. No sé si inventamos muchas cosas nuevas. Yo lo primero que voy a decir es que para mí la creatividad, también no voy a decir una gran cosa, pero la creatividad es hacer cosas nuevas con lo mismo de siempre, ¿no? Entonces, porque hacer cosas nuevas con cosas nuevas es facilísimo, es muy fácil. Un juguete nuevo, ¿no? Para un nene. Sí, ¿no? Entonces, bueno, creatividad es lo que tuvimos que hacer en plena pandemia, de no dejar a los pacientes sin atención, no dejar a los padres sin recursos, prender una computadora y decir, más allá de alguna otra entrevista que hubiéramos hecho por Zoom, y decirle, descargues el Zoom, hágalo de tal manera, ponga la computadora en el piso, bueno, a ver, ¿qué tiene en su casa? 3 baldes, 2 sábanas, un tubo de rollo de cocina, bueno, tráigalo, a ver, vamos a jugar con esto, y yo voy a traer el mío, y voy a mi cocina, traigo un tubo, bueno, y a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos sonar? Póngala en el piso, entonces yo me tiro en el piso, delante de la computadora, lo llamo al bebé, ¡ay, bebé, tú! Todas esas cosas son creatividad, tuvimos que salir a hacer Pura. Un montón de cosas para la escucha, para el encuentro, porque lo que nos integra es el encuentro. Eso es como, también son como axiomas, ¿no? Bueno, lo que integra es el encuentro, todo lo demás no es. Y para encontrarse yo tengo que poder oír, tengo que poder escuchar. En lo virtual, oír y escuchar se me desfasan, porque los tiempos no siempre están acordes al encuentro real y concreto. Y convocar, esto que decías, ¿no? Convocar a ese otro que está en otra realidad, entonces, en otro contexto físico. En otro contexto. Y que se tiene que encontrar conmigo y yo tengo que promover ese encuentro porque yo sé que lo que el encuentro integra y que el encuentro es humanizante y hay que ir por ahí. Y también ayudar a esas familias que de golpe también estaban en la misma situación que uno, atravesando una situación absolutamente impensada, incierta, y bueno, y tratar de acompañarse, y yo no dejo de ser un profesional de la salud mental, por lo cual no me puedo olvidar de eso nunca, con lo cual no puedo dejar de acompañar lo posible y buscar también ser acompañada, porque a mí también me está pasando esto, ¿no? Que también es un valor. Entonces, esto, por ejemplo, de convocar, una cosa es convocar al otro al juego y otra cosa es estimular al juego. Yo tengo una posición muy crítica acerca de la estimulación, del uso de la palabra, y de lo que representa y lo que significa. En textos escritos en el año 2008, 2009, que están en algunos de los libros donde he publicado, yo hago una profunda crítica acerca de la diferencia entre atender y estimular. En España está muy claro esto, porque bueno, ustedes tienen el libro blanco de la atención temprana, que ha sido realmente un material que ha ubicado la diferencia importantísima entre la atención y las políticas públicas que implica una atención temprana en la salud, en la educación y en lo social, en los 3 ámbitos principales de los que se hace cargo el Estado, a diferencia de la estimulación temprana, como esa estimulación donde hay que provocar una respuesta en un niño que no la tiene. Uh-huh. Sin irme, digamos, a situaciones de alta complejidad, donde, bueno, hay niños que necesitan que se les provoque el deseo de estar aquí vivos y haciendo vínculo con otro,
si yo tengo internamente la perspectiva de convocarlo al encuentro lúdico, porque los niños vienen a jugar. El juego es el trabajo de la infancia, han dicho más de un psicoanalista. Y el jugar es el que nos permite ir construyéndonos creativamente, eso lo decía Winnicott, por eso tampoco estoy diciendo nada muy nuevo, pero siempre es bonito escucharlo a Winnicott, siempre da alegría. Sí, siempre. Hay que recordarlo. Bueno. La ley de Murphy. Hay sonoridad. Presentamos a la perra de. Presentamos a Maya. Bueno, en algún momento. Sí. Hay frecuencias que yo produzco, evidentemente, que le generan a ella la necesidad de ladrar muchas veces. No es que pase otra cosa, hay algo de mi voz. Pero bueno, ¿qué va a ser? No pasa nada. Es parte. Entonces, el tema de hablar en verbos, que esto lo aporta mucho Winnicott, ¿no? Una cosa es decir, yo trabajo con el jugar, que yo trabajo con el juego. Uh-huh. Sí, yo juego, pero yo soy un adulto terapeuta que tiene un montón de conocimientos, que me entrego al acontecimiento con alguna cosa, no es que me entrego así al puro devenir, yo tengo algunas cosas que me habitan, y la escucha trabajada, como involucra todo, mi cuerpo, mi oreja, mi vista, o sea, es una performance la que se pone en juego, pero mayormente estoy escuchando, oyendo, hay como una entrada lúdica en la producción del otro, sea cual sea la producción de ese otro, sea que ese otro produce lo que puede, produce poco, produce mucho, produce mal, habla demasiado, no habla, las distintas cosas que pueden pasar, que ese otro sea un bebé en vínculo con su mamá o con su papá, o porque en la clínica de bebés estamos trabajando con lo que suena en el encuentro. Uh-huh. Y con lo que no suena en el encuentro. La clínica de bebés supone un bebé con un otro cuidador. Siempre, porque no es un bebé que cuido yo. Claro. Es un bebé que está al cuidado de alguien, madre, padre, tío, abuelo, cuidador, referente, no sé, quien sea. Hay un otro ahí. Y si está en mi consultorio es porque algún signo alguien detectó, digamos, muy franco o muy sutil, suficiente para pedir mi consulta, mi evaluación o mi tratamiento. Uh-huh. Yo inicialmente valoro, a veces escucho cosas que rápidamente uno puede, digamos, ayudar a resolver y otras que requieren una intervención más contundente, pero nunca la intervención para mí va a estar desde el lugar de enseñarle a ese otro a jugar, uh-huh. de enseñarle a ese otro a ser creativo, ni de enseñarle a ese otro lo que tiene que hacer, sino mi tarea está en escuchar los recursos que ese otro tiene y si son poquitos, vamos a ir trabajando a ver cómo los podemos ampliar, cómo podemos hacer que ese pequeñísimo recurso sea un poquito más, crezca un poquito más. Yo ya sé que soy creativa, si soy musicoterapeuta, si no fuera creativa, no sería musicoterapeuta, sería cualquier otra cosa. Es como una obviedad. Entonces, si yo despliego toda mi creatividad, ¿qué le queda al otro? Cero. Sea un niño de 2 años que está solo conmigo o sea una familia que están en el consultorio, claro, y que no encuentran porque están tan angustiados con ese bebito que llegó con una condición genética o con una dificultad congénita, lo que sea, están tan angustiados que no les sale un sonido. Tampoco los puedo poner en situación de extrema emocionalidad. Sí. Entonces, bueno, esto, digamos, que me parece como fundamental considerar, esto es el núcleo de la escucha. Este es el núcleo de la musicalidad primordial y las funciones de la musicalidad primordial, las voy a dejar dichas, son subjetivantes, o sea, la musicalidad primordial tiene como función colaborar en la subjetividad, en la constitución subjetiva humana, porque como función principal tiene la de comunicarse y la de corporizarse. Nos corporizamos por la musicalidad primordial, nos comunicamos por la musicalidad primordial, entramos en la cuarta función que es la narrativa, o sea, narramos, hay un narrar, un escuchar en el decir, con los elementos que tiene, y una función lúdica. Fundamentalmente, la musicalidad primordial tiene también una función lúdica. Es imposible pensarse jugando con un niño sin musicalidad.
Claro, es imposible. Es imposible, no existiría. No existiría. Alejandra, ¿vamos a escuchar ese bebé que decís que tenés? Sí, a mí me gustaría que hagamos eso, escuchar, y después voy a hacer algunos comentarios al respecto. Impresionante. Bueno, voy a situar un poquito el audio porque me parece importante comentarlo. Esto no es un audio clínico. Yo no suelo llevar audios clínicos por una cuestión de respeto al secreto profesional, y entonces los audios clínicos los presento cuando hay un contexto de ateneo, de presentación científica, más allá del consentimiento informado. Yo tengo un consentimiento informado con todos mis pacientes de la grabación, la filmación o lo que sea que necesite como registro clínico, pero que les garantizo que ese material no va a ser, digamos, divulgado masivamente. Entonces, desde hace unos años, cada vez que soy convocada a una charla o a una entrevista, uso estos materiales que son grabaciones de distintos momentos en los que yo he ido investigando. Tengo mucho material relevado de encuentros de bebés con sus padres, donde no tengo ningún dato de ese audio. En cuanto no tengo el nombre real del niño, no tengo el nombre real del cuidador que está con él, ni siquiera sé sus rostros, tengo solo el audio. Y como particularmente forma parte de un trabajo práctico que yo coordinaba hace varios años en la facultad, esto tiene más de 10 años, este audio. Una de las actividades que yo les pedía a los alumnos era que grabaran un rato, un cuidador con un bebé menor de 6 meses, y que después hicieran un extracto de esa grabación y grabaran el minuto que les parecía más significativo de ese encuentro, con lo cual el único dato que podemos agregar a lo escuchado es que ahí hay alguien que graba, una persona con un bebé, y que en este caso es la mamá. Es la mamá que está con un bebé de 4 meses. Eso es todo lo que sabemos. Y nos alcanza y nos sobra para poder pensar, digamos, y decir muchas cosas. Esto es esto es pura intersonoridad, porque acá hay un motivo melódico que este bebé produce en función de ese motivo que le arroja la mamá. Nosotros tenemos el fragmento, no sabemos qué pasó, no tenemos el antecedente y el consecuente de este fragmento, pero este fragmento es suficiente para dar cuenta de un acontecimiento. Acá hay un acontecimiento, hay algo que ha sucedido, que es ese momento donde el motivo de la mamá es tomado por el bebé y modificado, y el de la mamá también. Entonces, ese mismo motivo, y les estoy hablando de motivo en términos musicales, pero que estoy terminando hablar de motivo en términos emocionales. Ambos están motivados a mantenerse en un encuentro porque naturalmente, sin que nadie les diga lo que tienen que hacer, se produce esa trama entre ambos, ¿no? Inclusive, inevitablemente, la mamá en un momento secretea. Lo escuchamos una sola vez. Si ahora ustedes quieren seguir escuchándolo, esto escuchado 2 veces, 3 veces, 4 veces, 15 veces, van a ver cómo se empiezan a meter en la trama del discurso y a escuchar cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y eso que se puede hacer en investigación cuadro a cuadro, cuando se investiga con filmaciones, es imposible hacerlo en lo sonoro cuadro a cuadro, porque se pierde la cualidad de la escucha. En cambio, en la repetición de muchas audiciones, uno va encontrando un montón de elementos, y
y va encontrando cómo esto configura claramente un encuentro, y esto pasa todo el tiempo. Claro, esto no es una excepción. Esto pasa en la salud. Si tenemos tiempo, yo quiero pasar otro, también para que escuchemos y poder decir otras cosas al respecto. Las condiciones de la grabación y del material son las mismas. No es material clínico, es material de investigaciones hechas en algún momento, investigaciones empíricas y de trabajos prácticos hechos con el aval de una universidad. Bueno, este es un bebé un poco más chiquito que el anterior, no mucho más. Tengo la información, es que es un bebé de 2 meses, no de 4 como el otro, y que también está con un cuidador en esta escena. Pero el cuidador no suena. Entonces, esto no quiere decir que no esté, digo, esto es un fragmento que nos sirve para problematizar, para pensar. Tengo otros que no los voy a poner ahora porque son muy angustiantes, de bebés que producen y no aparece la sonoridad del otro, con lo cual uno ahí da cuenta de que con el cuerpo solo no alcanza, ¿no? Entre el cuerpo y la palabra, la sonoridad teje los enlaces, si no, no alcanza, no es suficiente. Y generalmente es con sonoridad que llegamos al organismo del niño, cuando un niño está llorando en la cuna o está haciendo soniditos. Para que llore, tiene que haber habido mucho de esto antes, o un dolor brusco, digamos, una sensación muy intempestiva que puso al bebé a llorar. Pero generalmente cuando un bebé llora en términos de llamado, un llanto que convoca al otro a que vaya a asistirlo, hubo mucho de esto antes. Si uno pone la oreja, uno para la oreja, escucha que hubo mucho de esta producción, con muchas pausas, con los sonidos de la respiración, que permitirían que un otro se meta allí con algo, ¿no? Ese meterse con algo allí es lo que construye la protoconversación, es lo que construye el diálogo. Y acá también es algo que me parece importante decir, que esto pase unos ratos al día no está mal. Todos tenemos que experimentarnos un poquito solitos, un poquito frustrados, un poquito aburridos, porque si no, el jugar no se va a desplegar nunca. Pero las primeras marcas del jugar son esas, que naturalmente pasan cuando un bebé está haciendo ese sonidito y alguien se acercó y le copió el sonidito y le hizo, o le dice algo, o generalmente uno tiende a imitarle ese sonido, uno quiere hacer eso mismo, ¿no? Aunque no nos salga bien, porque ya la lengua nos cercenó un montón de praxias sonidos con las que vinimos. No, nosotros venimos al mundo con todas las praxias listas para producir todos los sonidos de la humanidad. Y la lengua hace que recorta. Entonces, bueno, va a haber cosas que no nos van a salir. Pero en la oportunidad que nos brinda un bebé menor de 6 meses es esa, es la de jugar con eso. Esos son los primeros juegos. Porque es un jugar. No es bueno ahora. Sí. No, la libertad en las entonaciones, ¿no? Esa irse para arriba y porque se le va y vuelve. Se escucha, respira. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es que esto nos da la pauta de que el lenguaje expresivo sonoro es un lenguaje que se construye antes del acceso a la palabra. Antes de que la palabra tenga sentido semántico en el encuentro, esto es un trabajo de escucha que naturalmente los seres humanos hacemos. Claro. Y que cuando eso no pasa, porque hay una interferencia orgánica, clínica, un estrés, una situación familiar, o sea, los millones de factores que puedan alterar el desarrollo de un niño, la carencia de esta naturalidad
aparece en la carencia más absoluta, por ejemplo, ¿no? Este chiquito todo bien, pero si esto es sus 8 horas diarias, claro, de vigilia, estamos complicadísimos. Claro. Ahora, si esto es de vez en cuando, bueno, todo bien. La carencia y el exceso. Eso. Lo que enferma, como decía Pillon Rivière, lo que enferma es un mal vínculo. Y lo que enferma es la carencia o el exceso. Uh-huh. Y ahí es donde también, en relación a la música y la vida y la musicoterapia clínica en bebés y niños pequeños, muchas veces de lo que más nos tenemos que ocupar es de poner a problematizar qué sucede con la necesidad adulta de rellenar lo que no hay. Entonces, yo tengo algunas cosas escritas también al respecto. No hay nada que nos ponga más angustiados que un niño que a los 2 años no habla. El bebé ya sabemos que no habla. Pero a veces el que no suene no se le hace tanta oreja y es complicado. Los bebés suenan. Sí. Suenan y se mueven. Ahora, cuando a mí me llega un niño de 2 años porque no habla, pero tampoco suena, yo digo, ¿qué pasó? Hace 2 años que nadie se dio cuenta que el chico no sonaba, que no había sonoridad, que no había encuentro. Y cuando allí aparece el exceso del adulto, desesperado por eso, y el exceso es la sobreverbalización, hablarle, y cuando ya no obtiene nada a cambio del hablarle, aparece el musicalizarlo. Entonces lo llenamos de música, que es la hiperestimulación musical, que suele ser, lamentablemente, un recurso muy actual. Lamentablemente digo porque esto está presente y está en avance. Casi no hay método, técnica o propuesta de trabajo con niños con problemas en su comunicación que no esté profundamente excedido de música. Wow. Y la música no cura nada. La música en sí no es curativa. Mágica, eso es. Sería maravilloso. Imagínate una farmacopea musical. Bueno, escuche esto para dormir, esto para tener hambre, esto para no tenerla. Esto sería maravilloso, pero eso lamento, no pasa. Esto no sucede. Y hay muchos riesgos, muchísimos riesgos en la hipermusicalización, porque lo que falta es la pregunta de ¿por qué yo, adulto, recurro a la música para rellenar el silencio y la pausa? ¿Qué me está pasando con el silencio y la pausa y qué le está pasando al otro? Porque ahí la música tapona el desarrollo de la musicalidad. Y si el desarrollo de la musicalidad se taponó, no va a haber encuentro. Claro. Va a haber mucha música puesta de afuera, ¿no? Y mucha repetición. Estos chicos que se les canta para que repitan las palabras. Y los loros también repiten, qué sé yo. El ave lira también repite hasta una alarma de un auto. Pero no podemos armar intercambios intersubjetivos con un ave lira. Tal cual. ¿No? Bueno, Alejandra, cerramos. Yo te agradezco infinito, como digo yo. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a participar en este podcast. En el cual queremos dar visibilidad a la profesión del musicoterapeuta en sus diferentes ámbitos de actuación. Gracias también por haber destinado tu valioso tiempo y sobre todo por haber explicado con tanta profundidad y paciencia muchos de los conceptos que vienes desarrollando desde hace tanto tiempo a raíz de la práctica clínica y junto a tu equipo de profesionales que te acompañan. También y sobre todo por aportar este valor científico a nuestra profesión a través del pensamiento y la producción teórica específica. Y yo, desde lo personal, te quiero agradecer la facilidad a la hora de entablar este trabajo contigo, la cercanía, la buena disposición con la que me acompañaste y, por supuesto, la entrega, la pasión con la que realizas tu trabajo y todas las risas, que me encanta, porque me encanta. Esto es importante destacarlo. Hay que tomarse la vida con humor, ¿sí no? Sí, absolutamente. Bueno, yo te agradezco mucho porque para mí también a mí me gusta mucho hablar de esto y me gusta conversar de esto y si bien hablé mucho yo, tus preguntas, tu rompecabezas de entrada fue un disparador bellísimo que me lo guardo entrañablemente. Gracias. Bueno, y tu reconocimiento y tu invitación, gracias. Muchísimas gracias. Bueno. Y a todos los que, han hecho que esto sea tan limpito y tan hermoso. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a despedirnos con una música que Alejandra elegiste, de Judith Akosky, ¿verdad? De un disco, Ruidos y Ruiditos. Del álbum Ruidos y Ruiditos, sí. Y es el Arrorró.
Arroró mi niño, arroró mi sol, arroró pedazo de mi corazón. Este niño mío se quiere dormir y el pícaro sueño no quiere venir. Este niño lindo se quiere dormir, cierra los ojitos y los vuelve